Bienvenidos una vez más, queridos amantes del misterio, el terror y lo desconocido, a mi canal de YouTube. En ansias de conocimiento, esta semana hemos decidido saber más sobre religiones extrañas o curiosas, y parece que el equipo de producción se ha puesto espiritual. ¿Y quién soy yo para negar que de vez en cuando no está de más ponerse un poco filosófico? Aunque nada me hubiera gustado más que hablar de la cienciología, eso lo dejo para un artículo un poco más sectario. Aquí vamos a abordar herejías, religiones puras y duras que no se basan exclusivamente en sonsacarle el dinerito a la gente. Y, por supuesto, quiero recordarles que solo voy a hacer un esbozo de sus peculiaridades, pero estoy abierto a hablar en profundidad de algunas en caso de que les interese. Así que, sin más dilación, acompáñenme por este paseo espiritual, pero cuidado con perderse, o podrían terminar afiliados al Opus Dei. Porque no todo el monte es orégano y no todas las herejías adoran al demonio. Empecemos nuestro periplo espiritual echándole un ojo a algunas herejías tempranas del cristianismo de lo más interesantes y bizarras. Empezando por los adanitas. Los miembros de esta herejía del siglo II después de Cristo proclamaban haber recuperado la inocencia perdida de Adán. Ya sabes, el primer hombre, ese que se comió una manzana que no debía. ¿Y cómo habían recuperado esa inocencia? Pues renunciando a la maldad implícita que conlleva el ponerse ropas. Así es, los adanitas equivalían llevar ropa con la inocencia perdida por culpa del demonio. La única conclusión lógica era, por supuesto, ir desnudos por la vida, para que Dios viese que volvían a ser puros. Nudismo sagrado lo llamaban. Tampoco creían en el matrimonio ni en las leyes. Vamos, una especie de hippies extremos de la antigüedad. Ya para el siglo XIII después de Cristo, esta doctrina resurgió con todo su esplendor en Holanda. Y en el siglo XV después de Cristo, los adanitas bohemios, una secta de los taboritas, que a su vez eran neoadanitas, se dedicaban a ir desnudos por las aldeas predicando que el matrimonio exclusivo era un pecado y que trabajar para ganarte el pan era cosa de mariquetas. Por otra parte, el mesalianismo, una herejía cristiana del siglo IV después de Cristo, nacida en la zona de Mesopotamia, tenía una filosofía de vida relativamente diferente. Entre sus creencias estaba la de que uno solo podía percibir la verdadera esencia de Dios por los sentidos carnales. Todo el mundo era susceptible de ser poseído por el demonio, y por todo el mundo quiere decir todos, Jesús, santos y demás parafernalias incluidas. La única forma de librarse del pecado era rezando como si se te fuese la vida en ello. Estos compartían con los adanitas bohemios la afición a no trabajar, porque eso no era nada espiritual, y vagabundeaban de un sitio a otro. Todo esto en una época en la que la mayoría de la gente se pasaba como 12 horas arando el campo para poder sobrevivir. Y obviamente esto no estaba muy bien visto más allá de lo religioso. Pero dejemos atrás a los mesalinos y pasemos a otra cosa. ¿Te sientes pagano pero te gusta la parafernalia de la iglesia? No temas, tenemos una alternativa para ti. El cristianismo celta, o insular, es el que se desarrolló a su libre albedrío en las zonas de Irlanda, Gales y Escocia en la Edad Media, y mezclaba la nueva doctrina cristiana con antiguos preceptos celtas en una amalgama de lo más curiosa. Para empezar, los monjes seguían la regla de Columbano, en vez de la de San Benito, por lo que eran mucho más aficionados al ayuno y al sufrimiento de sus hermanos continentales. Por otra parte, los monjes de ambos sexos vivían juntos y podían casarse, así que no todo era tan malo. Porque sarna con gusto no pica. Fueron ellos los que inventaron el sacramento de la penitencia y la confesión en secreto. Además, si te afiliabas a esta secta, podías ser oficialmente polígamo, siempre y cuando fueses hombre y pudieses mantener a todas tus esposas, al igual que en el islamismo. No obstante, la esposa principal era la más importante, teniendo la mitad del valor del marido, por asunto de los rescates, los asedios y esas cosas, mientras que el resto de las esposas solo valían una miserable cuarta parte. Ahora dejemos atrás la domesticidad del cristianismo, por muy bizarro que sea, y lancémonos de cabeza hacia el exotismo. En la India encontramos a los Agori, una secta de monjes shivanitas que ha sido exclusiva de la ortodoxia del shivanismo, porque hacen cosas muy turbias. Los Agori son muy espirituales y viven su vida inmersos en meditación y prácticas espirituales, pero no les gusta cumplir con los rituales de pureza típicos del hinduismo. Quieren superar los tabúes de la repugnancia de lo bueno
y lo malo. Y vaya que sí lo hacen. Quizás por esto mismo son muy cercanos a la muerte, tan cercanos que se les suele ver deambulando por las orillas del Ganges, de donde rescatan cadáveres para comérselos. Además de comerse a los muertos, como son muy de aprovecharlo todo, usan cráneos cortados como si fueran tazas y utensilios de cocina. Del tipo como tu abuela, cuando guarda tarros de cristal en el lavavajillas por si acaso vuelve la guerra. En cuanto a la estética, algunos van desnudos y otros no. Eso a gusto del cliente. Pero todos tienen unas pintas que te harían salir corriendo si te los encontraras en un callejón oscuro. Como curiosidad, los agori tienen permitido el sexo ritual con prostitutas y algunos fornican con cadáveres, pero ninguno es homosexual, porque eso no está permitido. Ya sabes, prostitutas y cadáveres sí. ¿Personas de tu mismo sexo? No. A pesar de que en muchas partes de la sociedad son repudiados, en muchos pueblos del interior son reverenciados por sus supuestos poderes curativos. Ahora vayamos con el caodaísmo. Esta religión monoteísta de Vietnam surgió hace apenas un siglo, en 1926, en la ciudad de Tay Ninh. Hoy en día cuenta con más de 6 millones de practicantes y en el año de 1943 formaron un ejército para oponerse a la ocupación japonesa de Indochina. El caodaísmo se parece un poco a El Señor de los Anillos, en el sentido de que hay varias eras. La tercera era o tercer amnistía va a llegar en breve y unirá a Dios con los humanos de formas inimaginables. Y quizás terroríficas, quién sabe. Y que establecerá una nueva religiosidad antes de la destrucción del universo. Si todas las religiones se unen durante la tercera amnistía, se evitaría la destrucción y se alcanzaría la paz mundial. Vamos, que estamos fritos al final de cuentas. Además de esta estructura religiosa y estamental, parecida a la cristiana, el caodaísmo toma elementos del taoísmo como su propio yin y yang, con nombres muy diferentes y complicados. Creen en el cielo y en el infierno. El espacio entre ellos está dividido en 72 niveles, siendo cada uno de ellos un planeta con vida inteligente. El nivel 1 es el más cercano al paraíso y el nivel 72 al infierno. La Tierra estaría en el nivel 36, siendo el último planeta correspondiente al paraíso. La verdad es que he dejado muchas religiones interesantes fuera de este video, como los Panaguabe japoneses, que están aterrorizados de las ondas magnéticas, pero espero en un futuro poder aumentar esta pequeña lista de ilustres y curiosas creencias y prácticas. ¿Y tú, conoces alguna? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Yo soy Fase 3 aquí reportando para todos ustedes las historias más increíbles, los fenómenos más extraños y las cosas que nadie quiere que sepas. Hasta la próxima.